Ya, muy buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo es que nosotros asimilamos el oxígeno del aire, de la atmósfera, ¿no? Cómo se realiza la salida, cuáles son los parámetros que intervienen en ese proceso, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, un primer proceso que es la ventilación, tenemos lo que es el intercambio de gases, ¿no? Que es lo que sucede dentro de esa fisiología respiratoria. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre la ventilación pulmonar, ¿ya? Pero antes vamos a hablar eh, sobre la neumonía. Como todos sabemos, actualmente se está produciendo una pandemia en nuestro planeta Tierra que gran parte de las personas, o la mayoría, o se puede decir todas las personas, ¿no?, que están falleciendo es debido a una neumonía. En sí, ¿qué es la neumonía? La neumonía es la inflamación de los bronquios finos, o sea, de los bronquios terminales, y de los sacos alveolares, o sea, de los alveolos de los pulmones. ¿A qué se debe esta inflamación? A que se está infectando por los virus, ¿no? En este caso, los virus, el COVID-19. No solo los virus pueden atacar nuestros pulmones, también va a ser atacado por bacterias, ¿sí? Entonces, estos microorganismos o estos agentes patógenos, mejor digamos, son los causantes de enfermedades pulmonares. Y si no son atendidas en el momento apropiado, ¿qué va a suceder? Va a causar muerte, principalmente muerte de los niños menores de 1 año y de las personas mayores a 62 años. Entonces es por eso que están falleciendo bastantes eh, adultos mayores, ¿no?, en este momento, ¿ya? Eh, También pueden ser invadidos por hongos y parásitos, pero la muerte se da más por los virus y bacterias, ¿ya? Estos virus llegan hacia los pulmones a través del aire, ¿no?, que son inhalados por la nariz o por la boca, generalmente. Una vez que están en nuestros pulmones, estos virus van a invadir las células epiteliales y las vías aéreas, las células de revestimiento, ¿no?, de las vías aéreas y los alveolos. Es ahí donde se van a depositar, donde hay mucus. Esta invasión a menudo va a conducir la muerte. ¿Debido a qué? A que estas células, eh, perdón, estos virus, para poder replicarse, van a eliminar, van a matar, van a destruir las células, ¿sí? También esa destrucción puede ser directa, o también puede ser así gradualmente, ¿no? Eh, el sistema inmune va a trabajar. ¿Para qué? El sistema inmunológico va a trabajar, va a tratar de eliminar ese virus, pero en ese transcurso de lucha contra los virus, ¿qué va a pasar? Estos agentes patógenos van a dañar los pulmones, va a provocar daño pulmonar. Y va a aumentar la mortandad, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es a qué nos referimos cuando hablamos de la ventilación pulmonar, ¿ya? Eh, en sí se refiere a la respiración. La respiración consta de ¿qué? De suministrar oxígeno a las células del cuerpo y ¿eliminar qué?
eliminar el CO2, el desecho de producto del metabolismo celular, ¿sí? Dentro de ellas va a comprender la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso principalmente, ¿no? ¿En qué consiste la ventilación pulmonar? Ojo, ventilación pulmonar, se trata de la inspiración y de la expiración. Eh, la, el intercambio, ¿no? De gases de la atmósfera hacia los pulmones y viceversa, de los pulmones hacia la atmósfera, ¿no? Y ahí va a haber un parámetro muy importante que es que se trata de la presión. En sí, ¿qué cosa es la inspiración? La inspiración es tomar el ingreso del aire hacia los pulmones. En un proceso de inspiración que nosotros hacemos, a ver, tomamos aire, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir que nuestros pulmones van a inflarse, ¿no? Pero eso debido a qué? Debido a que se está contrayendo. Vamos a ver el otro gráfico. Aquí tenemos, ya. Entonces, cuando ingresa el aire, se contrae el músculo del diafragma. Este músculo se eleva, ¿no? ¿Sí? Ahora, se elevan las costillas por la contracción de los músculos intercostales. ¿Qué más sucede? La cavidad torácica se expande. A ver, ustedes inspiren, se levanta, ¿no? Y va a disminuir, bueno, tenemos acá una presión, la presión del pulmón, que es de 758 milímetros de mercurio, y la presión del exterior, que es eh, la presión de la atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio. Entonces, por gravedad, ¿sí? Por gradiente perdón, de concentración, es que va a permitir el ingreso del aire, ¿sí? Va a permitir el ingreso del aire. Entonces, ahí se va a depositar en los alvéolos y se va a producir el intercambio. Ahora, ¿en qué consiste la expiración? Como ya se ha producido el intercambio, ¿sí? Como ya se ha producido el intercambio, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la inspiración? La inspiración dura 2 segundos y es un proceso que les digo muy activo. ¿Por qué? Porque se gasta bastante energía. El hecho que nosotros hacemos eso, se gasta energía. ¿Cuánto gastamos? Bueno, gastamos energía a comparación de del otro proceso, ¿no? ¿Qué más, quiénes más intervienen en esta inspiración que dura 2 segundos? Ojo, ahí tenemos el trabajo de los músculos, los escalenos, los esternocleidomastoideo, los pectorales mayores, los pectorales menores, ¿sí? Entonces, ahí se va a dar lo que es la inspiración. Vamos a ver lo que es la expiración. La expiración es lo contrario, es cuando el aire sale, ¿sí? De los pulmones hacia la atmósfera, ¿sí? La expulsión. Y esto también se efectúa por una gradiente de presión, ¿no? Por una gradiente de presión. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí el músculo del diafragma se relaja. Mira, acá estaba bien elevado, ¿no? Acá se relaja, baja, ¿sí? Baja. Entonces, y asciende, o sea, hacia abajo, pues. ¿Qué más sucede? Las costillas bajan, o sea, ya no se infla, ¿no? Ya no se eleva, sino vuelve a su estado normal. La presión intrapulmonar, ojo, como ha entrado aire, ahora vamos a tener mayor presión aquí. ¿Cuánto es la presión de los pulmones? Es de 762. ¿Y cuánto era afuera? 760. Ojo, 2 milímetros de mercurio más hay en los pulmones que en la atmósfera. Entonces, eso va a hacer que elimine qué cosa, que salga el aire, ¿sí? Con CO2, cargado de CO2. ¿Ya? Este proceso es pasivo, ¿por qué? Porque no hay contracción muscular, al contrario, se relaja. ¿Cuánto tiempo dura? 3 segundos, ¿sí? Entonces, durante la expiración
También se contraen los músculos respiratorios, la prensa abdominal y los intercostales internos. ¿Ya? Vamos a ver ahora sobre la frecuencia respiratoria. Cuando hablamos de la frecuencia respiratoria, nos referimos al número de ciclos de respiratorios durante un minuto. El número de ciclos respiratorios que dura en el transcurso de un minuto, ¿sí? Su valor normal, o sea, ¿cuántos ciclos se dan por minuto? De 12 a 18 ciclos, ¿sí? Por minuto. Entonces, acá tenemos una ecuación que la frecuencia respiratoria es igual a ¿qué? Al número de ciclos por minuto, ¿ya? Al número de ciclos por minuto. Estos 12 a 18 ciclos, obvio que es para una persona adulta, ¿sí? Para una persona adulta y que está en estado de reposo. Porque cuando está activa, la respiración es más rápida, ¿no? ¿Sí? Cuando está haciendo alguna actividad, por ejemplo, un atleta, la respiración es más, o sea, el número de ciclos respiratorios por minuto serían más. Pero cuando una persona está relajada, ese es el promedio, de 12 a 18 ciclos. Ahora, vamos a ver algunos términos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el volumen de aire corriente. También se le llama ventilación pulmonar. Se le designa por la letra BAC. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa BAC? Es el aire movilizado en cada inspiración o expiración normal. Su valor es aproximadamente de 500 mililitros. Solo unos 350, o sea, en la inspiración y expiración hay un volumen aproximadamente de 500 mililitros, ¿sí? Pero de esos 500 mililitros, 350 mililitros van a llegar a los alvéolos. Ojo, 300 a ver, vamos a ver aquí. De ese aire que nosotros vamos a inspirar, ¿sí? Va a ser aproximadamente 500 mililitros. Pero de esos 500 mililitros, lo que va a llegar a nuestros pulmones va a ser ¿cuánto? 350 mililitros. ¿Y dónde quedará esos 150 mililitros? En estos conductos de acá. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar también de un volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria, que le podemos designar por la letra BRI, ¿ya? Por las letras BRI. Es la cantidad extra de aire que puede inspirarse, ¿sí? Cantidad extra. O sea, cuando nosotros hacemos una inspiración más larga, es la cantidad extra de aire que puede inspirarse después de una inspiración normal, ¿sí? Si yo, normal, ¿no? Pero si nosotros hacemos una inspiración más profunda, entonces va a ser un volumen de reserva inspiratoria. Ahora, su valor es aproximadamente 3.000 mililitros. Ahora, tenemos también un volumen de reserva expiratoria, ¿no? O sea, es el volumen, ¿a qué se refiere el volumen de reserva expiratoria? Es el volumen adicional de aire que se puede expirar después de una expiración normal. O sea, cuando hacemos una expiración más larga, su valor es aproximadamente de 1.100 mililitros. Recuerden que la normal es más pequeña, ¿no? ¿Sí? Es de 500 mililitros aproximadamente la inspiración. Ya, volumen de aire residual. ¿A qué se refiere el volumen de aire residual? Hablamos del volumen de aire residual cuando se refiere al aire que permanece en los pulmones después de una expiración forzada. O sea, no todo lo vas a eliminar, no todo se va a eliminar, entonces va a quedar aquí, ¿sí? Su valor es aproximadamente ¿de qué? ¿De cuánto? De 1.200 mililitros,
¿no? Lo que va a quedar aquí. Ahora, volumen de respiración por minuto. Cuando hablamos de volumen de respiración por un minuto, es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en el lapso de un minuto. Ojo, hay 12 ciclos, ¿no? De 12 a 18 ciclos. En ese minuto, jóvenes, va a entrar y va a salir aire. Entonces queremos saber cuánto es el volumen. Para ello, nosotros vamos a determinar mediante una fórmula que el volumen molar va a ser al volumen, eh, de aire de corriente, ¿sí? Por la frecuencia respiratoria. En este caso, la frecuencia respiratoria hemos dicho que es de 12 a 18, ¿sí? Entonces, eso sería. Imagínense, el volumen, el volumen de aire de corriente es de 500 mililitros, hemos dicho, ¿sí o no? Por cada respiración. Pero por 12 respiraciones por minuto, estamos tomando la baja, entonces tendría aproximadamente en un minuto un volumen de respiración por minuto sería 6.000 mililitros por minuto. O sea, 6.000 mililitros estarían entrando y saliendo de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la capacidad funcional inspiratoria. Cuando hablamos de la capacidad funcional inspiratoria, ¿no? Nos referimos pero acá no los tenemos. Acá no los tenemos, un ratitito. Vamos a ver acá. Miren, acá podemos apreciar una espirometría. ¿Qué cosa es una espirometría? Jóvenes, una espirometría es un esquema donde se muestra la relación de los volúmenes, las capacidades pulmonares promedios de un hombre adulto. ¿Sí? Esta es la espirometría. O sea, este es unos picos que nos van a indicar lo que es la inspiración y la expiración. ¿Sí? Hemos hablado del volumen de aire de corriente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho? Que es de 500 mililitros, ¿no? Que esos 500 mililitros, de esos 500 mililitros, 350 se van a encontrar en los alveolos y el 150 va a quedarse ¿dónde? En todo el conducto, en las vías, ¿no? Desde las fosas nasales hasta toda la tráquea, hasta antes de llegar a los pulmones, ¿ya? Luego, hemos hablado de qué? Del volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué cosa es el volumen de reserva inspiratoria? Ojo, el volumen de reserva inspiratoria hemos dicho que es la cantidad de aire que es la cantidad de aire de reserva, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria. Es la cantidad de aire extra que se puede inspirar. ¿De cuánto hemos dicho que es? De 3.000, según nuestra guía. He encontrado esta imagen yo, pero en nuestra guía dice de 3.000, ¿no? Aproximadamente. O en otras bibliografías, dice, por ejemplo, una cantidad más. Es variable, ¿ya? Es variable. En algunos dice 3.500, etc. ¿Ya? Ahora, luego tenemos lo que es ¿qué cosa? El volumen de reserva expiratoria. Acá tenemos el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Lo que sale, ¿sí? El volumen de reserva expiratoria, o sea, lo que queda, mejor dicho, lo que puede quedar, dice que es el volumen adicional de aire que se puede expirarse, ¿no? Que se puede expirar después de una expiración normal. ¿Y su valor cuánto era? De 1.100 a 1.200 mililitros. Luego tenemos el volumen
de aire residual. El volumen de aire residual es el volumen que permanece en los pulmones, el que no sale, ¿no? O sea, que se queda. O sea, va a intercambiarse, pero se va a quedar. ¿Cuánto va a ser el volumen que se va a quedar en los pulmones? Aproximadamente de 1.200 mililitros, el que va a permanecer en los pulmones, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué cosa sería el volumen respiratorio por minuto? El volumen respiratorio por minuto sería el volumen de corriente de aire, que es 500 mililitros por las 12 ciclos, ¿sí? Por la frecuencia respiratoria, que serían 12 ciclos. Estamos tomando el mínimo. Entonces, ¿eso saldría cuánto? 12 por 500 sería 6.000 mililitros, ¿sí? Eso sería el volumen de respiración por un minuto. Ahora, hablamos de la capacidad funcional inspiratoria, capacidad funcional inspiratoria. ¿A qué se refiere la capacidad funcional inspiratoria? Es la cantidad de aire que puede inspirarse, ¿sí? Es la cantidad de aire que puede inspirarse después de una inspiración normal, distendiendo los pulmones al máximo, ¿sí? Exagerando, forzando a los pulmones. Cuando hablo de distendiendo me refiero a forzar al máximo, ¿sí? Que va a equivaler a ¿cuánto? A 3.000, de 3.500 a 3.600 mililitros, ¿sí? Que se obtiene al sumar, ¿qué cosa? Que se obtiene al sumar el volumen de aire de corriente. ¿Con quién? El volumen de aire. A ver, un ratito. A ver. Ya. Entonces estamos hablando de la capacidad funcional inspiratoria, ¿no? Capacidad funcional inspiratoria. ¿De dónde se obtiene? Hemos dicho del volumen de aire de corriente, ¿sí? ¿Más qué? Más el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? El volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto suma? 500 más 3.100, 3.600, o sea, de 3.500 a 3.600 mililitros, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa sería la capacidad funcional residual? Ojo, la capacidad funcional residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración normal. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa es la capacidad residual funcional? Es la cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una inspiración. Su valor es ¿cuánto? 2.300 a 2.400. ¿Y resulta de la suma de quién? Resulta de la suma del volumen de aire de corriente más el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto sería? 500 más 1.200 sería 2.400. O sea, de 2.300 a 2.400 sería la capacidad residual, ¿sí? Ahora, luego tenemos la capacidad vital, esta de acá. ¿A qué se refiere la capacidad vital? Cuando hablamos de la capacidad vital nos referimos a la cantidad máxima de aire que puede eliminarse, ¿sí? Es la capacidad máxima que se puede eliminar de una expiración máxima, luego de una inspiración máxima, o sea, tú inspires con fuerza, máximo, no, lo máximo, y luego, ¿cuánto es lo máximo? La capacidad vital es de 4.600 a 4.800, ¿ya? Y se obtiene al sumar el volumen de aire corriente, ojo, este de acá, el volumen de aire corriente con el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto sumaría? A ver, 1.200 más 500, 1.700. 1.700 más 3.600, ¿cuánto sería? 4.800 aproximadamente, ¿no? Puede ser de 4.600 o 4.800. Entonces, sería la capacidad vital, la capacidad para vivir. Pero la capacidad pulmonar, o sea, la capacidad total, ¿qué sería? Entonces, ahí sería
cuando hablamos de la capacidad pulmonar total, ahí nos referimos a la capacidad máxima de aire que contiene los pulmones después de haber hecho una inspiración forzada, ¿no? Y su valor aproximadamente es de 5.800 a 6.000, ¿sí? ¿Cómo obtenemos? Ojo, la capacidad pulmonar total va a ser igual a la capacidad vital. ¿Y cuánto es la capacidad vital? 4.800 más la capacidad, perdón, el volumen de aire de corriente. Entonces, 4.800 más 500, ¿cuánto sería? ¿Sí? Sería 4.000, 5.000. No, miento. La capacidad vital sería más los 1.200 de acá. Entonces, la capacidad pulmonar total sería la capacidad vital más el volumen. A ver, acá, un ratitito. Cuando hablamos de la capacidad pulmonar me refiero a la capacidad vital más la capacidad del volumen residual, ¿sí? Porque es lo que va a quedar, ¿no? Entonces la capacidad vital, o sea, lo que es necesario para vivir y el volumen residual que va a permanecer dentro de los pulmones. ¿Cuánto sería 4.800 más 1.200? Sería 6.000. Entonces esa sería el total de la capacidad pulmonar, el total ya de la capacidad pulmonar. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Bueno, un poquito complejo, pero nos indica la, los volúmenes, ¿no? Los volúmenes de, tanto de la inspiración, de la expiración, el volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, el volumen residual, la capacidad vital, la capacidad residual, la capacidad pulmonar total de lo que es la respiración. Y este gráfico, como hemos dicho, se denomina espirometría. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra parte que es el intercambio de gases. ¿Ya? El intercambio de gases va a estar basado según la ley de Dalton, la presión total de una mezcla. ¿Sí? La presión total de una mezcla de gases que es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión atmosférica? A ver, hemos dicho que vamos a agrandar un poquitito el grosor. Un ratito, acá. Ya. Hemos dicho que la presión atmosférica es igual a ¿cuánto? A 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esta presión atmosférica, ¿a qué es igual? A las presiones parciales de los componentes del aire. ¿Y qué cosa contiene? Principalmente 21% de oxígeno. Entonces sería igual a la presión parcial de oxígeno. Más, ¿qué más tenemos en el aire? Tenemos CO2, nitrógeno, ¿no? Un 70%, ¿sí? Entonces sería igual a la presión parcial de nitrógeno. ¿Qué más tenemos? Ojo, tenemos el gas del efecto invernadero, ¿no? ¿Cuál es el gas del efecto invernadero? Es el gas, la presión parcial del CO2. ¿Ya? Más, ¿qué más tenemos en el aire? Tenemos otros gases, pero los más importantes son esos: oxígeno, nitrógeno, CO2 y vapor de agua, ¿no? Esto en la costa en especial. Entonces,
Entonces acá sería la presión parcial del agua o del vapor de agua. Todo eso va a sumar ¿cuánto? Aproximadamente 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y ya sabemos que el oxígeno está en un 21%, ¿sí? El 21% por 760 ya podemos sacar, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente 160 milímetros de mercurio, ¿ya? Muy bien, entonces a eso se refiere el intercambio de gases. Continuamos. Vamos a borrar para que no interrumpa en la siguiente diapositiva. A ver, luego tenemos lo que es la respiración externa o pulmonar, ¿ya? Cuando hablamos de la respiración externa, nos referimos al intercambio de oxígeno y CO2 entre los vasos capilares de los pulmones y el aire alveolar, ¿ya? Entre los vasos capilares vasos capilares pulmonares y el aire alveolar. El intercambio de los gases se realiza por difusión, o sea, ese intercambio se realiza por difusión, es un transporte pasivo. Ojo, la presión del aire en el alveolo, a ver, recuerden que los alveolos son así una especie de bolitas, ¿no? ¿Sí? Una especie de racimo de uvas. Esos son los alveolos. Aquí la presión va a ser de 105. Ojo, aquí va a ser la presión de 105 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión en la sangre desoxigenada a nivel de los capilares pulmonares, ojo, a ver, vamos a tener acá no puedo hacer acá, un capilar. Aquí es más grande la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay concentración de oxígeno, hay bastante oxígeno ahí, ¿sí? Acá en los capilares hay mínimo, hay menos. Entonces, ¿cuánto es la presión acá en el oxígeno? Es de 40 milímetros de mercurio. Aquí en los alveolos, en los vasos capilares, mejor dicho, hay de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión va a permitir una difusión. O sea, acá el oxígeno, como hay más oxígeno acá, entonces va a pasar acá. ¿Sí? Va a pasar acá. ¿Ya? Va a pasar entre los alveolos y la sangre desoxigenada. ¿Sí? Entonces se va a trasladar el oxígeno a la sangre. Y al mismo tiempo se va a producir ¿qué cosa? Ojo, voy a ponerlo con otro colorcito, a ver, vamos a poner otro colorcito. Entonces va a pasar de aquí el oxígeno, ¿sí o no? Pero también va a suceder que de los capilares va a pasar ¿a dónde? A los alvéolos la concentración de ¿qué? De CO2. ¿Sí? De CO2. Hasta que la presión del oxígeno descienda, hasta que la presión de CO2, perdón, descienda hasta 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el CO2 se va a difundir hacia los alvéolos y va a ser eliminado durante la expiración, ¿ya? Vamos a borrar esto. Continuamos. ¿A qué nos referimos con la respiración interna o tisular? ¿Sí? Si el otro se daba entre los alvéolos y los vasos capilares, ahora cuando hablamos de la respiración interna o tisular, ojo, nos vamos a referir ¿a qué? Nos vamos a referir
al intercambio de gases entre la sangre de los capilares y los tejidos, ¿sí? Entonces, ya se supone que la sangre lo tenemos en los capilares, en esos capilares, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿qué? Acá tenemos las células. Ay, caramba. Ahora vamos a hacer su núcleo de otro colorcito. Aquí. ¿Ya? Entonces, ahora se va a dar entre quiénes. Cuando hablamos de la respiración interna o tisular, nos referimos al intercambio que sucede de los vasos capilares a la sangre. De los vasos capilares de la sangre, o sea, de la sangre a las células, ¿ya? A los tejidos. Entonces, una vez que ya la sangre oxigenada ha llegado acá a los vasos capilares, ¿sí? Se tiene una presión de 105, ¿sí? Se tiene una presión de oxígeno de 105. Acá hay 105. ¿Sí? De oxígeno. Mientras que en los tejidos, ¿cuánto vamos a tener? Acá, dentro de la célula, vamos a tener 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, por difusión, va a pasar el oxígeno para aquí. ¿Sí? Por difusión va a pasar el oxígeno según el gradiente de concentración, ¿no? Y de presión, mejor dicho, el gradiente de presión. Entonces, va a venir acá hasta igualarse. ¿Sí? Y de la misma manera también el CO2 va a salir acá. ¿Sí? Va a salir aquí. Entonces, eso sería hasta llegar más o menos a unos 45 milímetros de mercurio. Entra el oxígeno y sale el CO2, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a explicar y luego nos dedicamos, eh, eh, en la videoconferencia hablaremos un poquito de las partes, ¿no? Que ya lo han hecho ustedes, de las partes del sistema respiratorio, ¿no? A ver, vamos a ver, bueno, acá nos faltaba un punto, que es el transporte de gases en la sangre. El transporte de oxígeno, ¿no? El transporte de oxígeno, ya saben que hay una proteína llamada hemoglobina que va a formar un compuesto con la hemoglobina, el oxígeno con la hemoglobina, la cual se denomina oxihemoglobina, ¿sí? El 97% del total de oxígenos disueltos en el plasma, ¿sí? El 97% va a formar oxihemoglobina, ¿sí? Y puede difundirse desde los capilares hacia los tejidos. Ahora, hablamos de un porcentaje de saturación de la hemoglobina cuando está ligada con oxígeno, en el cual la presión es el factor que va a determinar la cantidad que se une a la hemoglobina, ¿ya? La presión es muy importante para la unión que se va a dar entre la hemoglobina y el oxígeno. Muy bien.